escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Durante el Comité Binacional de Frontera, El Oro Tumbes, Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en seguridad y promover el comercio en la región fronteriza. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Wagner Bravo, él es exsecretario de Seguridad Pública. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y a quienes nos escuchan. Una buena noche. Gracias, general. ¿Qué decir, pues, de este acuerdo entre Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad de ambas naciones en esa zona que puede resultar compleja? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación de inseguridad que nos pasa en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, sino en toda la región. Si no veíamos lo que está pasando en Colombia, también en el Ecuador y también en el Perú. Y recordemos que hace algún tiempo, creo que 2 años atrás, cuando teníamos las masacres de las cárceles, el Perú inclusive hizo blindar su frontera para que no se expanda el crimen organizado para allá. Pero de lo que conocemos ya están algunos de estos narcoterroristas del Ecuador llamados los Lobos, con otras derivaciones, ya inclusive actuando en Piura. Entonces es importantísimo, y a lo largo de la historia, después del proceso de paz, hemos tenido con Perú las reuniones binacionales, que le llamamos de la Comisión Binacional de Fronteras, hemos tenido la reunión de los gabinetes de los presidentes y algunas otras cosas más, para hablar sobre temas de comercio por un lado y de seguridad, porque nuestras fronteras realmente son abiertas, como sabemos ver en los medios de comunicación, especialmente en el sector de Huaquillas y Aguas Verdes. La frontera es abierta y no hay controles por todas partes. Así es. Ahora, ¿se tienen tal vez identificados pasos clandestinos ya? Justamente un poco leyendo algo de material para esta entrevista, veía algunas quejas que se han dado por autoridades, incluso de la zona fronteriza en Perú, que dicen, bueno, esto es una coladera, aquí no hay ningún tipo de control, no se sabe cuántos pasos clandestinos hay, no se los controla tampoco. Bueno, lo que llamamos el canal de Zarumilla en la provincia del Oro, Huaquillas y Tumbes, y Aguas Verdes, realmente es un canal. Cuando llueve hay agua y cuando no está realmente seco, entonces se puede cruzar por cualquier parte. No es lo mismo que sucede en la frontera norte con Colombia. Porque ahí, con Colombia, porque ahí hay mucha selva, entonces los pasos son definidos. Pero acá es prácticamente el norte del Perú, es desierto, y el Ecuador tiene muchos pasos. Y eso es lo que se ha estado tratando de controlar. Entonces es importante estas reuniones para que nos pongamos de acuerdo y podamos trabajar en conjunto. Recordemos que con Colombia hacemos lo que se llaman las operaciones espejo, que cuando actúa el Ecuador, actúa al mismo tiempo Colombia, para no permitir que los delincuentes se pasen del Ecuador a Colombia, de Colombia al Ecuador. Entonces eso me parece que también se hace entre Perú y Ecuador, y eso permite realmente controlar de mejor manera la frontera. Pero como digo, el crimen organizado nos afecta a todos, y fundamentalmente también la minería ilegal. Hay que recordar, María del Carmen, que hace un año creo o 2, inclusive el Perú bombardeó y se pensaba que había bombardeado el territorio ecuatoriano a la minería ilegal. Entonces yo creo que estas reuniones van a permitirnos mejorar la seguridad de los dos países, que es el objetivo que debemos tener todos, ¿no? Ahora, justamente hace unos días, previo a esta reunión, a este Comité Binacional de Frontera, se había acordado un plan binacional de combate específicamente para la minería ilegal que afecta tanto a ambas naciones. Este plan se lo había trazado para los próximos 2 años, es decir, un proceso importante de, además, intercambiar información entre ambos países es absolutamente necesario. Sí, María del Carmen, recordemos que
La Conferencia de Seguridad de las Américas en el 2003 en México habló de que el sistema de seguridad de las Américas, de los países de América, debería ser cooperativo. Se habló de que las amenazas, riesgos y preocupaciones eran multidimensionales. No solamente el narcotráfico, no solamente los coyoteros del tráfico de personas, sino también la minería ilegal. Y por lo tanto es importante esta cooperación que tengamos entre los países. Pero yo quiero acotar algo. Hay una resolución, creo que es la 774 de la Comunidad Andina de Naciones. Y eso tiene como unos 10 años, si no estoy mal, en donde ya nos pusimos de acuerdo todos los países andinos para luchar contra la minería ilegal. Y esto inicia con el intercambio de información. Esto también inicia con poder actuar en conjunto, de tal manera que las operaciones que se hagan en Colombia, en el Ecuador y en el Perú ojalá fueran ser al mismo tiempo. Esto también tiene que ver con que los explosivos que muchos vienen desde Chile no lleguen a la minería ilegal, o las armas que muchos vienen del Perú no lleguen a la minería ilegal, o que en su defecto el oro, que me estaban diciendo que el oro que se produce en el Ecuador se lo refina en Colombia, van a esas procesadoras para sacar ya el oro, sigue el material aurífero, sino solamente oro, están en Colombia y después regresan al Ecuador. Es decir, la lucha tiene que ser frontal y tiene que ser cooperativa. Y no tenemos de una u otra forma que decir que lo mismo que nos pasa a todos. Pero sí tenemos que decir que tenemos todos que ponernos de acuerdo para que esto se radique en la región. Porque si estamos solos, realmente los delincuentes, si el Ecuador actúa, se van a Colombia. Si Colombia actúa, se vienen al Ecuador. Si se actúa en el sur, se van al Perú, o del Perú pasan acá. Entonces me parece interesante, y eso es lo que una de las responsabilidades, los objetivos que tienen los comandantes militares, especialmente en la provincia de Loja y en la provincia del Oro, María del Carmen. Ahora, cuando se habla de crimen organizado, estamos hablando de un crimen transnacional. Evidentemente no es que afecta únicamente de manera local a una sola nación, sino a diferentes países. General, ¿qué tipo de contrabando podríamos decir que es el que más nos afecta? Porque ya hubo un problema con el tema del gas, ¿no? El contrabando de gas, de gasolina. Hace un par de meses se realizó un operativo justamente en Tumbes, donde se intervino un almacén clandestino donde se realizaba el trasvase ilegal de gas propano que venía justamente de Ecuador. ¿Por qué es atractivo esto? Porque aquí cuesta mucho menos, unas 4 o 5 veces menos de lo que pueden venderlo en Perú. Efectivamente, María del Carmen, hay que recordar que nuestras fronteras, como decía, en términos militares son abiertas, son comerciales. ¿De qué vive Huaquilla realmente? Es del comercio entre Perú y el Ecuador. Y ese comercio para las personas que están ahí es legal. Desde luego que es informal, no pagan impuestos. El traer mercadería del Perú al Ecuador y del Ecuador frutas o café o cacao al Perú es normal, porque esa es la forma de vida de la línea de frontera. Para ellos no es contrabando, para ellos es subsistencia. Y entonces, si nosotros tenemos precios diferenciados de los combustibles, incluido gasolina, diésel y el gas, eso se hace atractivo para llevarlo al Perú. En lo que yo recuerdo, en el Perú costaban como 18 o 15 dólares una bombona de gas de 15 kilos, cuando en el Ecuador, por más caro que se pueda conseguir en Huaquillas, de $2. Así es. Por eso es que hay un control exhaustivo en las gasolineras de la provincia del Oro. Pero se ha detectado que inclusive vienen tanqueros directamente desde el centro del país hacia la frontera. Entonces, eso son lo que de una u otra forma también hay que controlar para que ese comercio informal se vuelva realmente de control de todos. Y deberíamos, yo le he dicho, y esto por experiencia en la frontera norte también, si usted va a Ipiales, usted encuentra la primera curva gasolina del Ecuador que le están vendiendo en bombonas. Ahí le ponen el combustible del Ecuador cuando había escasez del Ecuador, o le venden gas. Lo mismo sucede en el Perú. Entonces, ¿cómo poder hacer una organización real? Hay un convenio de Esmeraldas de hace 15 o 18 años, en donde se ponía una canasta básica para que los colombianos y los ecuatorianos puedan comprar, no recuerdo bien si eran $200 o $300 al mes,
¿cierto? Para que pueda llevar efectos y evitar el contrabando. Pero es difícil porque, como digo, esa es la norma de subsistencia que tienen las poblaciones fronterizas y que de paso pues hay que organizarlas para que cada uno vaya teniendo, no se haga afectadas las economías. ¿Cómo decirle a las poblaciones del norte del Perú y del sur del Ecuador que no negocien y no hagan los convenios informales? Es difícil porque, como digo, para ellos es subsistencia, es su forma de trabajo, para ellos no es contrabando. Pero si no pagan impuestos se vuelve contrabando y es una afectación fundamentalmente al Ecuador. Las personas del Perú, ¿de qué se quejan? De que vienen productos especialmente agropecuarios del Ecuador y que les sale más barato que la producción que ellos tienen. Por eso decía que la región de la litoral peruana es casi desértico. Entonces llevar naranjas, llevar banano al norte del Perú les resulta más barato traerlo del Ecuador, habida cuenta que la provincia del oro que más produce es banano, y traerlo de otras partes del Perú. Entonces, pero el control... Pero lo más importante de esto es que ya el crimen organizado, lo que conozco, ya ha pasado las fronteras, y eso ya no tiene nada que ver con el convenio informal de las ciudadanías que viven en los dos países. Ahí estamos hablando que la minería ilegal, que se lo anticipó, yo recuerdo, en la frontera norte hace 24 años, ¿cierto? Ya estaba entrando el crimen organizado, no a los mineros ilegales, no a los mineros informales, sino ya son estas mafias de terroristas que están migrando del narcotráfico a la minería ilegal. Ahora, ahí hay otro punto importantísimo. ¿Por qué estamos en los problemas de Puerto Bolívar y Machala? Porque ese puerto se ha puesto también como, entre comillas, como exportación de droga. ¿Y de dónde viene esa droga? El Perú. El Perú tiene 80,000 hectáreas de hojas de coca, es el segundo productor de cocaína. Claro. Entonces, los problemas yo creo que son comunes y ahí tendríamos que pedir al presidente. Bueno, esperemos, en todo caso, se ha cortado la comunicación con Wagner Bravo. Él nos estaba... Para hacer un convenio realmente con el Perú, que está al lado nuestro, ¿no? General, gracias. Se cortó por un momento la comunicación. En todo caso, ya tenemos que finalizar la entrevista. Gracias por acompañarnos, comentarnos un poco lo que sucede en la frontera, los problemas que se están dando con relación al crimen organizado. Y lo dijimos, es definitivamente cuando se habla de crimen organizado estamos hablando de delitos internacionales, transnacionales, que afectan no solamente a una nación, sino pues a las naciones involucradas, y por eso debe haber un acuerdo, debe haber un trabajo conjunto entre pues ambos países para de alguna manera poner un freno a las amenazas que se dan para pues tanto Perú como Ecuador. Gracias nuevamente a Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Así es, vamos con la información internacional a la sala de redacción con Esteban Cislema, que ya lo tenemos en pantalla. Esteban, buenas noches, te escuchamos. Una muy buena noche y a todos que nos escuchan a esta hora, Fausto. En Notimundo Estelar les contamos que al menos 20 personas, entre ellas 5 periodistas que trabajaban para medios internacionales, fallecieron este lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza. Se trata de 2 bombardeos que también cobraron la vida de personal de la salud y equipo de rescate que acudió al sitio luego del primer ataque. También les contamos que el gobierno de Trinidad y Tobago anunció su respaldo a la decisión de Estados Unidos de desplegar fuerzas militares en el Caribe cerca de las aguas territoriales de Venezuela debido al aumento de violencia por la presencia de los cárteles del narcotráfico en la región. La declaración ocurre días después de que simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro se congregaron en varios puntos de Caracas para enlistarse en la Milicia Nacional Bolivariana. Vamos ahora a Colombia, y es que el expresidente Álvaro Uribe renunció este lunes a la prescripción del caso por el que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y cuya fecha límite es el 16 de octubre próximo. Aún con el peso de la injusta condena y estando en mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad, dijo Uribe en una carta enviada al Tribunal Superior de Bogotá, que estudia la apelación de su condena. También les contamos que Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano cartel de Sinaloa, se declaró culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de 5 décadas de actividad criminal. Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado la organización de forma continua desde enero de 1989 hasta enero del 2024. Y finalizamos con información de lo que acontece en Europa, y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Kit Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión